Buenas noches a todos y todas las que nos sintonizan y a quienes seleccionan el YouTube del Movimiento Democrático Popular, el Espacio Encuentro de Mujeres y Ponte Legal para apreciar el trabajo que le traemos esta semana, en donde vamos a estar hablando de la crisis climática y lo referente a la situación que tenemos hoy día con el contrato de Minera Panamá y la minería a cielo abierto. Esperamos que este programa contribuya a esclarecer y a reflexionar sobre los problemas ambientales que tenemos. Quisiéramos decirles que hoy nuestra compañera Cristel de León va a estar participando en el programa. Ya no va a ser una entrevistadora o va a conversar con nuestra invitada, sino que ella en este momento va a ser una invitada nuestra. Como todos saben, Cristel de León es abogada de Ponte Legal y es una mujer con experiencia en los temas de derechos humanos y alrededor de esos temas vinculados a nuestros derechos ambientales va a estar hablando con nosotras esta noche. Y tenemos a Renata Sponer. Renata es ambientalista, es bióloga. Ella coordina la colectiva Ya es Ya, que es una colectiva de rebelión científica. Ella va a estar conversando con nosotros también sobre la crisis climática, apuntando qué situación tiene Panamá en el marco del cambio climático, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, sin más, comenzaríamos a conversar con Cristel, quien quisiera que un poco nos conversara sobre la resolución de la ONU que estableció en octubre del 2021 que el ambiente tiene que ser sano y saludable para que puedan ejercitarse los derechos humanos. Entonces, queremos que ella un poco nos hable de este hecho tan importante que vimos finalmente en el año 21, que era una aspiración de ambientalistas de que se lograra. Cristel, bienvenida. Gracias, Juana. Bienvenida, Renata, nuevamente. Y vamos a estar haciendo más programas este año sobre la crisis climática y la importancia de combatir y luchar por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente limpio y saludable. Bien, yo voy a empezar para el conocimiento de todas y todos quienes nos escuchan, ven o sintonizan, con el contenido del comunicado de prensa de Naciones Unidas sobre esta importante resolución, para luego entonces explicar muy brevemente su importancia y el escenario que rodea esta resolución. Entonces, aquí nos dice que el Consejo de Derechos Humanos declara que tener un medio ambiente limpio y saludable es un derecho humano. El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también nombra a un relator especial para cambio climático. En este sentido, la resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo, 4 abstenciones que fueron de Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto. El Consejo también estableció en una resolución separada una nueva relatoría dedicada, como dijimos anteriormente, al
cambio climático o al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Asamblea de las Naciones Unidas discutirá próximamente el tema para considerar si adopta una resolución semejante. Entonces, vamos primero con la conceptualidad de la resolución. Habla sobre un medio ambiente limpio y saludable. Sale y eleva la concepción del derecho a un medio ambiente sano a limpio y saludable. Es decir, que todos, para poder tener una vida digna, para poder tener alimentos saludables, para gozar de un bienestar físico y mental, tenemos que ser tributarios de un medio ambiente que produzca o que permita el ejercicio de esos otros derechos básicos o integrales. Bien, entonces, si nosotros nos vamos a lo que es la evolución de las generaciones de derechos humanos y a la constitucionalidad del Estado panameño, vemos que por un lado, este derecho a un medio ambiente sano lo comparte la segunda y tercera generación de derechos. Esta segunda como parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y luego en una tercera generación, dadas las necesidades que tiene la humanidad de protección, bien, por los riesgos que existen, entre ellos el más inminente y peligroso, el relacionado con el calentamiento global y los efectos del cambio climático, ¿no? Se configura o caracteriza dentro de una tercera generación de derechos humanos. El derecho a un medio ambiente sano, limpio y saludable con un alcance no regional, no local, no doméstico, sino con un alcance universal, global. Producir, tener derecho a un medio ambiente limpio y saludable, a un medio ambiente sano, no es un ejercicio individual o no tiene un impacto a nivel de un ciudadano, de una región, tiene un impacto global, tiene un impacto en todo lo que es la universalidad de la comunidad internacional. Todos o nos beneficiamos o nos afectamos de esta garantía, por el cumplimiento o no de esta garantía. Bien, entonces, ¿quiénes son responsables de cumplir con esta garantía? Bueno, los estados, por supuesto, las organizaciones internacionales, los grupos, los movimientos sociales, también todos nosotros, los individuos, las empresas, todos los sujetos de derecho internacional y derechos humanos son responsables del cumplimiento y de la protección de ese derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Entonces, por otro lado, en nuestro artículo 3 de la Constitución Política tenemos ese derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Que queda como enmarcado básicamente en esa segunda generación de derechos humanos. Acá en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la vemos más empoderada, enfocada o constituida en el marco de ese derecho a un medio ambiente sano, pero con un alcance global, universal, como lo tienen los derechos de tercera generación. Bien, en segundo lugar quiero destacar cuál es la importancia o el impacto que tienen estas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Son declaraciones políticas, son lo que se le conoce en el derecho internacional como soft law, como normas blandas. No existe un procedimiento judicial o cuasi judicial para verificar o para monitorear el cumplimiento de las mismas, pero tienen una relevancia trascendental en lo que pueden constituir o cristalizarse en normativas de derecho interno o derecho regional o en otros tratados desde su contenido. Su contenido o el paso, esto es así, en materia de fuentes de derechos humanos o derecho internacional, un tratado es el gran paso, la mayor aspiración a la que pudiera llegar una reivindicación o un derecho
en cuanto a su positivización o a convertirse en una normativa, ¿no? Pero para llegar allá siempre hay que dar un primer paso. Esos primeros pasos son diplomáticos, son pasos políticos, son desobediencia civil también, por supuesto, y ya cuando empiezan a emitirse resoluciones de este carácter, aunque no sean, vuelvo y repito, vinculantes en el sentido estricto, sino que son normas blandas o soft law, tienen una importancia, un impacto político y también jurídico, por supuesto, porque de ellas pueden dimanar o se pueden utilizar su contenido para elaborar políticas públicas, para utilizarlas, por supuesto, de fundamento para exigencias de la sociedad, de la población en general, y para lo que es la producción de normativa de los estados, de las organizaciones y demás. Eso es lo que puedo adelantar al respecto. Y, por ejemplo, nosotros en el país en este momento tenemos una situación de conflictividad con una empresa que ha devastado una cantidad importante de hectáreas en el centro del país o en el área de Donoso. ¿Cómo podemos relacionar, vincular estos derechos con toda la destrucción a la naturaleza que se está dando ahí? Y también me gustaría aprovechar que tú eres abogada para que nos hables un poco de, como sabemos, la Corte declaró ilegal el contrato anterior. Se supone que el contrato que se supone que ya lo iban a firmar hace más de un año, ¿qué legalidad puede tener? O sea, si es sobre lo mismo, ¿cómo se legaliza esto en el caso de Minera Panamá? ¿Cómo llegamos a un nuevo contrato y borrón y cuenta nueva y hay algún tipo de posibilidad de tener alguna justicia frente a todo lo que ha sido la devastación? Además, a mí no me gusta meter de que no han pagado, a mí no me gusta meter nada de eso porque sencillamente ningún centavo que pueda pagarse resuelve el tema de Minera respecto a las aguas contaminadas, respecto al tema de salud, etcétera. Pero sí, tenemos una empresa que ha incumplido. Entonces, ¿cómo tú ves toda esta situación y cómo vinculamos esto con un derecho que sabemos que tenemos a un ambiente sano, ¿no? Muy bien. Mira, Juana, los derechos humanos dentro de esto, el derecho a un medio ambiente sano, limpio y saludable, son obligaciones erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Que todos las tenemos que cumplir. Todos y todas, todos los seres, todos los tipos de sociedades o de personas físicas o morales, empresas, estados, individuos, organizaciones, son obligaciones de todos, para todos y para todas y para todes. Bien, en el marco del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, que es se puede configurar como una categoría de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, entonces, en ese sentido, sabiendo el quiénes, tenemos aquí una empresa, un grupo económico, y tenemos a un Estado que tienen el deber, la obligación de proteger, promover y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, limpio y saludable ante la comunidad internacional, ante el resto de la humanidad. Entonces, el hecho de que estos dos sujetos, empresas y derechos humanos, Estado y derechos humanos, incumplan
con esa obligación representa, por supuesto que sí, un nivel de incumplimiento en materia de derechos humanos, en este caso un medio ambiente sano, por parte de ambos entes, la empresa y el Estado. Y eso se toma en cuenta, por supuesto que sí, para todos los índices, tanto económicos como de desarrollo humano. Así que queremos ver cuál es el problema material. Y el problema humano es los efectos en cuanto al daño ambiental y a la vida, que no tienen ya forma de repararse. Bien, entonces todo esto, dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación y de las acciones que se vayan ejerciendo, puede ser conocido por algunos organismos, inclusive por cortes internacionales, en caso Corte Interamericana de Derechos Humanos o Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y demás, un órgano judicial y otro cuasi judicial, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, los destinatarios o los beneficiarios naturales de esa promoción, protección y defensa que ejercen empresas, estados y todos, pues todos los tenemos que cumplir, somos los seres humanos, los seres vivos, la naturaleza, los animales, los mares, o sea, la humanidad. Somos los beneficiarios. Entonces, si hay un desequilibrio en ese cumplir o no, en ese incumplimiento, por decirlo así, por supuesto que se afectan todos los derechos, como lo dijimos anteriormente. Nadie puede ejercer, ni siquiera una comunidad, una generación puede estar asegurada en cuanto a la integridad de su vida, en cuanto a su salud y a su alimentación, por los efectos colaterales o directos o indirectos que pueda haber tenido todo el impacto medioambiental que se ha documentado en cuanto a lo que es el desarrollo del proyecto de Minera Panamá o Cobre Panamá. Bien, entonces, ¿cómo tú enlazas esas faltas, ¿no?, a lo que son las responsabilidades del Estado con su propia normativa o su propia soberanía? Es que el Estado panameño se rige bajo los principios de continuidad del Estado, y esto quiere decir que todas las obligaciones que hemos suscrito como Panamá a lo largo de la historia deben ser cumplidas independientemente de qué gobierno queda o qué no queda. Y también somos parte de esa comunidad internacional que tiene esas obligaciones erga omnes, dentro de las cuales está el derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y saludable. Bien, entonces somos o quedamos como incumplidores, por decirlo de alguna manera, y eso puede tener consecuencias, por supuesto que sí, vuelvo y repito, dependiendo de las acciones que se ejecuten a futuro. Bien, consecuencias materiales. Entonces, por otro lado, ese nivel de no cumplimiento o de violación sistemática al derecho humano de un medio ambiente sano, limpio y saludable por parte tanto del Estado como de la empresa, definitivamente que también puede tener un alcance bajo el ejercicio de la responsabilidad o de el principio de la responsabilidad extraterritorial que puede tener, por ejemplo, los estados a los que pertenecen estas empresas, ¿no? Por ejemplo, Canadá, desde su jurisdicción o desde su normativa tiene y puede ejercer acciones en perjuicio de estas empresas que son incumplidoras o que violan derechos humanos donde realizan sus proyectos de extracción. Eso también está documentado. Entonces, en cuanto al segundo supuesto de cómo queda
o cómo se puede relacionar o vincular la inconstitucionalidad de una ley que aprueba un contrato y la negociación de otro contrato entre las mismas partes con el mismo objeto, ya bajo nuevas circunstancias, precios y demás. Bueno, en primer lugar, ha quedado claro y muchos juristas lo han explicado, y esto no es algo de juristas, es algo de todo ciudadano y ciudadana. Una acción de inconstitucionalidad, una sentencia, un fallo de inconstitucionalidad, tiene un efecto de anular, de matar, ¿ya? No herir. Una inconstitucionalidad mata la normativa que se declara inconstitucional y todo lo que ésta alcanza o entraña. No puede, y es un exabrupto jurídico, separar ya la ley que aprueba un contrato como formalidad para la vigencia y la existencia de ese contrato del mismo contrato. Porque por regulación legal interna de Panamá, este tipo de contratos tienen que ser aprobados o tienen que ser convertidos a contratos leyes. Entonces, una solemnidad, una formalidad de tipo legal y constitucional es la que permite o la que habilita la vigencia y la ejecución de esto que está abajo, que es el contrato. Separar eso no se puede, o sea, no puedes separar la formalidad de lo que reviste a un acto jurídico para decir que sigue viviendo el acto, pero la formalidad fue la que murió. ¿Eso qué es? O sea, eso no tiene ninguna lógica jurídica. No sé de verdad el planteamiento o cómo se puede ocurrir un hecho como tal. Lo que sí a mí me parece que ha pasado es que las actividades del concesionario han seguido realizándose de facto, sin ningún tipo de juridicidad, pero por las necesidades de esa empresa, de ese grupo, bien, los intereses y por la permisividad o la permisión, me corrijan si estoy usando un concepto que no es parte de la lengua castellana o que me lo acabo de inventar, pero por permitir el Estado que esa empresa siga operando. O sea, todo es una necesidad y permisión, frente a frente. Eso es lo que ha ocurrido después de que la inconstitucionalidad se publica en la Gaceta Oficial. Porque también, entonces, si ellos están separando los actos o los pasos, los estadios que solemnizan un acto jurídico, entonces, bueno, vamos a separar la sentencia de la publicación en la Gaceta Oficial para que tenga efectos, ¿no? O sea, eso no se puede. Pero por ahí no se van, por supuesto, porque no les conviene. Entonces, han tratado de sustentar esa necesidad y esa continuidad de facto, con múltiples violaciones de por medio, como les explicamos antes, en un exabrupto jurídico, y el Estado ha permitido eso también por los intereses y por una serie de situaciones que todavía ninguna de nosotras y de quienes nos escuchan o ven estamos claros. Hay muy pocos que están claros qué es lo que está pasando allá adentro. Porque también se ha violado todo lo que es la transparencia y el acceso a la información en todo lo que es la negociación y demás. Ahora, esto es un nuevo contrato. Como no existe una normativa interna y tampoco se han llevado a cabo acciones a nivel internacional o en otros estados para inhabilitar al concesionario, a la empresa, de participar en actos de contratación pública o de realizar proyectos de exploración minera,
sea, la empresa está, la inconstitucionalidad mató el contrato, pero la empresa quedó viva. La empresa está viva. Entonces, hay varias cosas que pueden pasar. Que le cambien el nombre, pero siga toda la parte de los accionistas y toda la estructura se monte abajo de ese cambio de nombre o de imagen y demás para ese nuevo contrato, o que sea la misma empresa con todas sus generales la que vaya a suscribir ese nuevo contrato, que tiene que estar vigente o estará vigente a partir de que se convierta en un contrato en ley y se publique en la Gaceta Oficial. Creer que tiene un efecto retroactivo es estar equivocado. Entonces, no hay ninguna vinculación. La vinculación es de las partes, pero no se puede hacer un match, o sea, por lógica jurídica y por las disposiciones que tenemos a nuestra mano, no se podría hacer un match entre el contrato muerto, porque un contrato está muerto, no se le puede poner una adenda ni nada por el estilo. El contrato muerto y muerto está, ¿ya? Entonces, el lapso desde que el contrato se murió y que nació otro contrato y todo lo que pasó en ese medio es de facto, es antijurídico. Ahí no hay ley ni orden, eso pasó de forma arbitraria en un estadio de anarquía jurídico-política y de permisión o permisividad por parte, que luego voy a buscar, lo que termine el programa, voy a buscar cuál es la palabra correcta del diccionario del Estado. Esto es lo que te puedo comentar respecto de las dos preguntas que me haces. Sí, vamos a... de verdad que es muy interesante el tema. Yo creo que da para mucho, porque al final al que hay que enjuiciar en mayor medida es al propio Estado panameño, ¿no? O sea, al permitir toda esa arbitrariedad que tú planteas. Por supuesto. Sí, vamos a tener que dar paso rápido a Renata por un problema de tiempo, ¿no? Tenemos poco tiempo y ya hemos consumido bastantes minutos, entonces nuestra invitada Renata de Ya es Ya, lo primero que yo te preguntaría, el año pasado ustedes tuvieron una encuesta en la Feria del Libro. Coméntanos un poco de esos resultados, si realmente hemos avanzado y qué cabe, ¿no? ¿Qué cabe en este proceso de concienciación de la población panameña sobre el cambio climático? Muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Yo soy especialista en inventar palabras que no existen, así que van a escuchar varias, yo creo. Sí, el colectivo Ya, que es el capítulo panameño de la Rebelión Científica, somos científicos y muchas otras personas, muchos otros profesionales que compartimos una gran preocupación por la crisis, la emergencia climática. El año pasado, como una de nuestras actividades, muchas actividades que llevamos a cabo, fue una encuesta que hicimos al público en la Feria del Libro, donde, bueno, entre ese evento y otra actividad en el Mall de Albrook, nos contestaron 337 personas. Puedo decir que en la Feria del Libro la disposición de las personas fue excelente. En pocas horas pudimos entrevistar a más de 200 personas. Y eso para mí es la expresión de una conciencia que hay en el público, en ese público. Creo que muchas personas saben en diferentes grados de conciencia y de información que algo importante, algo muy preocupante está pasando. Y
y por lo tanto, y es lo que vemos en las respuestas, ¿no? En las respuestas vemos reflejado esa preocupación porque más del 90% nos dice que están muy preocupadas o demasiado preocupados por lo que representa la emergencia climática. Al mismo tiempo nos dicen que su mayor fuente de información la obtienen de los medios nacionales e internacionales y en menor medida de los medios de las redes sociales y del internet y bueno, un pequeño porcentaje de publicaciones científicas. También manifiestan que bueno, otra pregunta fue acerca de las razones y ahí es muy interesante que la mayoría contestan que son las acciones de cada uno del día a día. Nuestras actividades que todos llevamos a cabo son los que mayormente contribuyen a esa problemática y en menor pero importante cantidad las actividades de las empresas petroleras, la industria petrolera. Y como tercero, entonces, la deforestación o todo ese cambio de uso de suelo. Y una de las últimas preguntas, entonces, es si las personas opinan que el Estado panameño hace lo suficiente como para contrarrestar o protegernos contra esta gran amenaza, y la gran mayoría contestan que no. La mayoría dicen que no y una importante cantidad de personas también opinan que para nada, que realmente se está haciendo muy poco. Así que esto nos indica que hay un importante, por lo menos en esa población, que son las personas que contestaron la encuesta, que existe una bastante buena información y conciencia sobre la problemática. Creo que el hecho de que ellos contestan que todos somos responsables, que la responsabilidad cae sobre todos, es un reflejo de la falta de información de esas fuentes donde ellos obtienen la información, ¿no? Y es que muchos dicen, y yo lo repito, que la crisis climática es una crisis de información. Y mientras no resolvemos esa crisis de información, que es tanto mala información como falta de información, es muy difícil que podamos avanzar, porque simplemente el constructo mental de las personas no está de acuerdo con la realidad. Porque la responsabilidad definitivamente es universal, ¿no? Pero muy diferenciada. Sabemos que, por ejemplo, el 10% más rico de la población humana emiten casi o ahora ya más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Renata, ustedes en noviembre, el colectivo ya estuvo muy activo incluso a las calles, estuvieron en los desfiles patrios con carteles promoviendo la conciencia ciudadana sobre el cambio climático y bueno, estuvieron muy atentos sobre el tema de la COP27. ¿Qué resultados hay de ese evento que tenía tantas expectativas de que pudiera avanzarse? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, nuestras actividades en noviembre reflejan nuestro grado de preocupación y que la población panameña realmente le haga frente, que escuchen. Pensamos que lo más importante es informarse, porque sin información es muy difícil entender lo que está pasando. La información es clave. Y al informarse, entonces, informar a otros,
actuar en la esfera personal dentro de las posibilidades de cada uno y sobre todo exigir acción. Cuando hacemos la acción frente a la Embajada de Egipto, donde el año pasado se llevó a cabo la COP27, realmente creo que muy pocos de nosotros teníamos la expectativa que se vaya a resolver o que se vaya a dar grandes pasos en esa COP. Creo que después de 27 COPs donde no se ha ni siquiera llegado a pronunciar cuáles son las mayores razones por esa emergencia, o sea que no se habla todavía de la necesidad de descontinuar el uso de combustibles fósiles. Eso no está en la agenda. Se habla de emisiones, pero no se menciona las causas por su nombre. Y mientras vemos que en 27 COPs las emisiones solamente han ido en aumento, y asimismo los efectos que cada vez son más dramáticos, y viendo también que esos eventos están totalmente se me escapa la palabra, tomados por esa misma industria que es el mayor causante de la problemática, que no solamente a través de sus prácticas, a través de sus actividades de la extracción y venta de combustibles fósiles, sino a través de sus mentiras que durante décadas han usado en su campaña, parecida a la campaña que hizo en su momento la industria tabaquera. Ahora es el momento de la industria de combustibles fósiles, que tuvieron acceso a través de sus propios estudios, de sus propios científicos, desde mínimo los años décadas 70 del siglo pasado. Tuvieron estudios que predecían lo que ahora estamos viendo, o sea que esos científicos realmente estaban haciendo un excelente trabajo, y a pesar de eso, o en vez de actuar sobre ese conocimiento, lo que hicieron fue decir totalmente lo contrario. Empezaron a desacreditar la ciencia, empezaron a meter duda en todos los foros, diciendo que la ciencia no estaba seguro, o sea que la ciencia todavía no había comprobado esa tendencia y esas predicciones. Y esta desinformación se refleja hasta en el público panameño, porque ahí la vemos. La industria petrolera también planteó de que somos todos los consumidores que tenemos esa responsabilidad de las emisiones. Claro. Cuando nosotros realmente estamos presos en un sistema que es nuestro sistema socioeconómico, donde realmente no tenemos escapatoria, y que está en el origen de esta y muchas otras problemáticas que yo no las quiero llamar problemáticas ambientales, porque entonces se las pasamos a los ambientalistas, cuando realmente esas son problemáticas de toda la sociedad, de toda la humanidad, y donde la climática es una, y por lo tanto es muy importante también ese concepto de verlo como una crisis sistémica, ¿sí? Porque tiene las mismas causas. Y si solamente vemos el cambio climático como el problema, cuando realmente es la manifestación de un sistema, o uno de los síntomas de un sistema que ha sobrepasado la capacidad de carga de nuestro planeta, y con su contaminación y con su exceso de uso de materiales y de energía,
nos está llevando al colapso de la civilización y al colapso de la biosfera. Sí, o sea, estamos en una situación muy, muy caótica. El sistema ha hecho sencillamente, como tú bien dices, sobrepasado toda posibilidad de brindar bienestar a los ciudadanos en todas partes del mundo. Y la COP, definitivamente, como tú dices, es un nuevo fracaso, ¿no? Mira, relacionado con esto del cambio climático, hay unas comunidades como las de Cunayala, donde tú tienes relación, has estudiado mucho en estos pueblos, y creo que ahí es como uno de los primeros efectos, ¿no?, del cambio, que tienen que desplazarse esas poblaciones de las islas donde han vivido toda su vida hacia tierra firme. Y además no estoy segura si la población en general sabe de la gravedad de esos fenómenos, ¿no? No es un problema de la población cuna, es un problema de panameños y panameñas en una situación muy complicada, ¿no? Y que los demás, como tú bien dices, no tienen la información. A mí me gustaría que pudieras conversarnos más sobre esa situación que nos llega pero a la piel, ¿no? Sí, sí, he pasado mucho tiempo en Cunayala y quiero agradecer esa oportunidad al pueblo cuna, porque ahí he aprendido muchísimo. Esas casas de congreso son una universidad muy grande, muy importante, que se desconoce mucho, creo, entre la población general. Bueno, creo que la situación en Cunayala es una situación que se da en muchos otros lugares del país. Sin embargo, no se ha reaccionado sobre ella. Porque lo que está pasando en Cunayala está pasando también en Bocas del Toro y está pasando en la costa pacífica. Uno de los efectos, de las consecuencias del calentamiento global es el aumento del nivel del mar, y desde mediados del siglo XIX el aumento del nivel del mar ya ha alcanzado entre 10 a 20 centímetros, dependiendo del lugar. Y la velocidad del aumento está aumentando, o sea que cada vez el nivel del mar aumenta más rápidamente. Ahora mismo está como en 3 milímetros y medio por año, y se piensa que esa cifra se puede duplicar hasta décadas, en las próximas décadas. Y realmente hay mucha incertidumbre en cuanto a esas predicciones, porque yo creo que los que estamos pendientes a las noticias sobre el cambio climático vemos que casi diariamente nos viene una mala noticia en cuanto a los niveles de descongelamiento de las masas polares. Bueno, ese descongelamiento y también la expansión del mar por el aumento de la temperatura, porque la temperatura promedia en el planeta ha aumentado 1.2 grados ya desde la revolución industrial. En Panamá ha sido 1 grado de la temperatura máxima promedia, y hasta 2 grados tengo entendido, no estoy segura, pero definitivamente más de 1 grado de la temperatura mínima, que sería la temperatura nocturna, ¿sí? Y bueno, seguimos con el aumento del nivel del mar, porque claro que el aumento de la temperatura en sí también tiene muchísimos impactos en la población humana y no humana.
Pero si vamos con el aumento del nivel del mar, que tiene a la población puna, o por lo menos a una comunidad, la de Cartisuidu, decidida a mudarse a tierra firme, es porque ya las incidencias de inundación ya son tales, o sea, la frecuencia y la cantidad, la seriedad de la inundación ya es tanto que ya realmente afecta de forma muy importante a la población, y entonces las proyecciones para el futuro no le dan otra opción realmente. O sea, no hay esperanza de poder seguir en las islas, porque las islas solamente tienen una elevación de 1 metro lo máximo. Pero esta realidad no solamente se da en esta comunidad que ya por lo menos tiene su aldea lista, preparándose en tierra firme. Esta es el mismo futuro que le espera a todas las comunidades punas, que son 49 o 45 o 6, se me olvida ahora, que son los que viven en las islas. Y no solamente a Cunayala le está afectando esa situación, sino, como dije antes, todas las costas panameñas. Tarde o temprano se va a perder muchísimo territorio costero, se van a afectar poblaciones humildes, tanto como infraestructuras importantes, alrededor de la ciudad de Panamá, en las infraestructuras turísticas, por ejemplo, en las playas. Y esta es ahora que hablamos de esto, me parece como una situación de tanta importancia. Sin embargo, ese debate no se lleva. Yo no lo escucho, no lo veo en los medios, en la esfera pública. Así que realmente nos estamos tapando el sol con las manos, cuando esto es lo que ya está pasando y va a pasar en un futuro cercano. Y para agregar un poquito más sobre lo que nos espera, como las emisiones no están bajando, realmente siguen en aumento, y si vemos las noticias del desarrollo, o sea, de las nuevas explotaciones de combustibles fósiles, que también van en aumento, ahora con la excusa de que Rusia, la invasión de Ucrania, etc. Solamente nos podemos imaginar que estamos bajo el escenario del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que se llama business as usual, o sea, que todo sigue como siempre. Y en varios estudios se predice que para las áreas tropicales, por ejemplo, para 2070, la mayoría de esas zonas tropicales se convertirían en zonas inhabitables. Y aquí estamos, Panamá, que somos parte de esa área, que realmente se vería sumamente afectada. O sea, estamos viendo un futuro de temperaturas peligrosas, muy peligrosas o letales. O sea, es un futuro realmente desastroso, y yo creo que lo que debemos es exigir, aunque si Panamá no puede hacer mucho en cuanto a la mitigación de las emisiones, o sea, a nivel global, nosotros no contribuimos tanto o casi nada, pero podemos hacer mucho para protegernos, ¿no? Tenemos que trabajar en esa prevención de desastres, no en la reacción a los desastres. Tenemos que trabajar en la reducción de riesgos, identificar esos riesgos. Así que realmente quiero hacer un llamado a todos los profesionales que manejan ese tema, para que nos unamos, porque la única manera es tener un enfoque sistémico, tener un enfoque de todas las disciplinas para poder trabajar con las comunidades que conocen sus realidades locales, para que se tomen decisiones sensatas, que sean a favor de los habitantes, y no
duplicar Renata, algún... hay quienes podrían señalar que hay un tono en Rebelión Científica de alarmistas. A mí me parece importante esto que señalas del riesgo que se tiene en un país como el nuestro, y además que lo vemos en algunos pronunciamientos de los científicos, y además que el Caribe es uno de los primeros afectados por todo este calentamiento, ¿no? Pero en Panamá yo, si no recuerdo mal, hace poco hubo un estudio sobre justo el problema del aumento del nivel del mar y en las afectaciones costeras. Es decir, que no es un tema de alarmismo, es un tema de que responsablemente nos están diciendo: prepárense, actúen, que tenemos esta situación. ¿O no? Sí, o sea, yo puedo confirmar esto. Esto no se trata de alarmismo, sino se trata de dar la información científica que nos demuestra que así está la situación, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que siempre hay que dar un mensaje de esperanza, pero muchas veces esto lleva a las personas a hablar de una falsa esperanza. De hablar del 1.5, por ejemplo, que es una meta climática del Acuerdo de París, que todo apunta a que ya vamos a pasar ese 1.5, porque realmente no se han dado, desde el inicio de este París, no se han dado las medidas que se tenían que dar, porque para limitar el calentamiento a solamente, entre comillas, a solamente 1.5 grados, esto necesitaba una transformación gigantesca de la economía y de todas las actividades humanas. Y esa transformación no se ha dado para nada. Además, seguimos creciendo. Y es totalmente evidente que con una economía que sigue creciendo es imposible llegar a descarbonizar, porque el crecimiento prácticamente absorbe toda esa energía, por ejemplo, que se está produciendo de energía renovable. Todo eso va a hacer posible el crecimiento económico. Así que estamos viviendo en dos realidades: la realidad económica y la realidad física, que es la que nos dibuja la ciencia. Así que nosotros decimos que la esperanza la construimos nosotros con nuestras acciones. No es que haya una esperanza de la tecnología, por ejemplo, que siempre nos da la esperanza de la tecnología, que de alguna forma vamos a encontrar soluciones. Sí, además de que las desigualdades que se tienen en nuestros países no permite decir, como decía un ambientalista que escuché hoy, que todos estamos en el mismo barco. Hay quienes están en la parte protegida del barco, y hay otros que están viendo a ver cómo las olas no te echan al mar, ¿no? Quisiera aprovechar esta última parte para que nos hables un poco de esa propuesta que tienen los ambientalistas de la cancelación de las deudas para contribuir a resolver estos problemas que el sistema económico y todo, yo diría, el enriquecimiento del norte sobre la base de las desgracias del sur. Entonces, que nos hables un poco de toda esta propuesta que se tiene de cancelación de la deuda del sur global. Sí, bueno, la campaña Deuda por Clima creo que viene en una larga historia, como parte de una larga historia de la lucha contra el neocolonialismo, que hoy en día, entre otras cosas, está representado en la trampa de las deudas, ¿no?
Por un lado, las deudas tienen su origen en situaciones de total injusticia. Si nos remontamos a la conquista, por ejemplo, hacia todo ese despojo, todo ese saqueo de recursos y de riquezas que se dio, en eso se basan y se han basado y se han construido esas grandes economías que justamente son los que nos tienen en esa situación de la emergencia climática. Entonces, la anulación de las deudas públicas del sur global que exige ese movimiento deuda por clima o debt for climate, que nació desde el sur y tiene el apoyo de muchos grupos del norte. Los argumentos que se plantean en el contexto de la emergencia climática sería que la deuda del norte global, la deuda ecológica y climática, es mucho, pero mucho mayor que la deuda financiera de los países del sur. Y sobre todo si vemos que las promesas de la financiación climática, de la adaptación, se dio en 2009 con ese fondo, ese famoso fondo que tenía que tener 100.000 millones de dólares al año para la financiación de la adaptación en nuestros países. Esa promesa nunca se cumplió. El fondo tiene muchísimo menos y además el 70% de esos fondos son préstamos, vienen en forma de préstamo. Entonces podemos ver cómo realmente es una trampa de deuda, porque a través de la problemática climática nosotros nos vemos obligados a tomar más préstamos para luchar contra esos efectos, como es, por ejemplo, la mudanza de la comunidad de Cartizudo para escaparse de la inundación. Con eso nos endeudamos más, entonces nos vemos la necesidad de vender nuestros recursos naturales, como en el caso de Panamá, por ejemplo, son los metales que sacamos en la minería metálica, para pagar esos intereses de las deudas. Cuando realmente la deuda es con el norte, porque el sur ha contribuido muy poco a la contaminación por esos gases de efecto invernadero. El norte es responsable de la cantidad de emisiones que realmente son peligrosas, que se consideran arriba de 350 partes por millón. De esa cantidad, el norte global tiene una responsabilidad de 90%. Así que asimismo es su responsabilidad de apoyar al sur a enfrentar la problemática. Así que estos son algunos de los argumentos que tenemos para exigir la anulación de las deudas del sur, porque también mientras tengamos esas enormes deudas, que en el caso de Panamá son, por ejemplo, 45.000 millones, por ejemplo, que sería 120 años de pago de lo que el Estado panameño le exige a la minera, por ejemplo. Mientras tengamos esas deudas, para nosotros es imposible realmente convertirnos en países cumpliendo con nuestras metas climáticas. Y bueno, el lunes se va a dar una acción global donde Panamá también va a participar, donde a razón o a raíz de que se conmemora el 70 aniversario de la anulación o de la perdonación de las deudas de Alemania posguerra. Nosotros reclamamos con más razón que si a Alemania se le pudo perdonar sus grandes deudas por una guerra, por todo lo que no una guerra, dos guerras,
y esto hizo posible el milagro económico de Alemania. Alemania tiene ese deber moral de apoyar nuestra demanda que solamente es justa. Sí, además yo recuerdo que una de las recomendaciones de CEPAL justamente era que había que condonar deuda. En el marco de la pandemia eso lo llegó a plantear. Además, Alemania es uno de los países que se opone a la condonación de deudas hoy. O sea, tiene como política esa posición. Entonces hay a nivel mundial esta posibilidad. Hemos llegado prácticamente al final del programa. Yo sí quisiera decir que ha sido un programa de mucho provecho. Realmente pensar y sentir todo el calentamiento global y toda esta crisis ambiental que hablamos del año 2070, pero bueno, los de Cartier lo tienen ya. Y porque uno de los problemas es que se incrementan con mucho más fuerza los huracanes, los tifones en otros lados, las inundaciones en nuestros casos. Es decir, estamos viviendo efectos de esas crisis y sí es importante señalar que no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que en el año 70 se acaba todo. Yo creo que hay que luchar, hay que organizarse para actuar ya frente a estos temas que están presentes en nuestras vidas en este momento. Por ejemplo, tenemos toda la situación de la minería a cielo abierta que no contribuye a mejorar esa situación, sino que por el contrario afectará mucho más las posibilidades de hacer mitigación y hacer adaptación a toda esta catástrofe que tenemos, ¿no? Yo quisiera darle las gracias y quisiera darle unos minutos para que ustedes se despidan también de nuestros amigos y amigas que sintonizan el programa Política para Todos todos los sábados a las 7 de la noche. Entonces, Cristel, contigo, o mejor con Renata, y cierra Cristel. Bueno, ha sido un gran placer estar aquí con ustedes y debatir sobre estos temas importantes. Quiero dejar claro si esto de repente se entendió mal o no hice suficiente énfasis, que los problemas ya están hoy, pero con cada gramo de CO2 que se emite más, con cada día, semana, mes que no se dan esas acciones que sabemos que son necesarias, el problema se hace peor y cada vez más rápidamente peor, ¿no? Los efectos cada vez van a ser peores. Así que es muy importante. También a veces creo que los efectos quedan desapercibidos porque desconocemos la situación. Pero realmente es el momento de despedir, así que agradezco la oportunidad y paso a Cristel. Gracias, Renat. Gracias, Juana. Mira, yo quiero terminar fuera de una conclusión por poco minuto que nos queda, haciendo una especie de declaración o fe de rata sobre el tema de la publicación de fallos en la Gaceta Oficial. Me encontré un artículo de Rodrigo Noriega del 8 de septiembre de 2021, que lo recomiendo, lo vamos a poner también como referencia a este programa, en el que sustenta por qué los fallos de la Corte sin publicar son obligatorios. Y es que el artículo 2568 y el artículo 2569 del capítulo cuarto del título primero del libro cuarto del Código Judicial establecen o de una u otra manera sustentan el tema de la obligatoriedad de los fallos emitidos por la Corte sin que sean publicados en Gaceta Oficial. El autor dice que el término operativo de estos artículos es el de ejecutoría. Este concepto se refiere a la entrada en vigencia de una decisión judicial, en otras palabras, ya es cosa juzgada.
como anuncia el artículo 2569, la publicación en la Gaceta Oficial debe ocurrir después de la ejecutoría, lo que significa que ya el fallo está vigente sin necesidad de ser publicado. Así que esta ha sido otra artimaña absurda que se ha tratado de digamos, legitimar indebidamente, ¿no? Entonces, por acá, otro tema, otro dato de un artículo del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, muy activo y muy conocido en Colombia y en el hemisferio, habla, y lo vamos a poner también como referencia a este programa, sobre el informe sobre responsabilidad extraterritorial de los estados en la minería a gran escala, el caso Canadá. Canadá y otros estados de origen deben responder por los daños que causan las transnacionales en Colombia. Dice informe que ya fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La minería canadiense, señala el informe, es responsable de entre el 50 y 70% de la actividad minera en América Latina. Y destaca que el artículo 36 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, establece que tanto los países de origen como los anfitriones deben garantizar el respeto por los derechos humanos en la actividad minera. Esto fue presentado el 3 de abril de 2014 ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso yo insisto en que también se debería, de alguna manera, en este caso, en este panorama, accionar o tratar de accionar o solicitar la competencia de la jurisdicción canadiense en el caso de Minera Panamá. Por principalmente o claramente está el hecho de estar operando en un estadio antijurídico, o sea, sin ningún tipo de respaldo contractual o legal que lo legitime por un largo periodo de años, ¿no? Entonces, y quiero terminar ahora sí para, bueno, recordar que hay seres humanos dentro de este conflicto que están pasando trabajo porque está peligrando su trabajo, que son los trabajadores y las trabajadoras de Minera Panamá. Son víctimas también del conflicto. Estas son las cosas que también es importante resaltar, y esto me preocupa mucho y creo que es algo que vamos a estar hablando en los próximos programas. Hoy no nos quedó tiempo para ello, pero es importante salvaguardar el derecho al trabajo y al bienestar de estas personas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas y todes. Los esperamos el próximo sábado en un programa más de Política para Todos, donde reflexionaremos cómo cambiamos todas estas situaciones que liquidan nuestras posibilidades de disfrutar de una sociedad que tenga bienestar constante, permanente, y un estado de bienestar definitivamente está fundado en una sociedad democrática y donde haya justicia económica y donde podamos tener un ambiente sano y limpio. Muchas gracias. Muchas gracias.